Bueno, Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, pero a la vez eres presidente de otro tipo de cosas. Y a mí me gustaría que nos explicaras, Luis. En primer lugar, bienvenido a Kegels Advisor. Es un placer tenerte aquí como primer invitado de este podcast. Muchísimas gracias por invitarme y encima se refuerza con ser el primer invitado. Efectivamente, Sergio, aparte de presidir la Cámara de Comercio de Gran Canaria, también presido la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio. Ahí están las 85 cámaras españolas, las 40 y algo portuguesas y la Federación de Cámaras del África Occidental, ¿no? Y desde ahí tratamos de reforzar las relaciones económicas y comerciales de estos dos países con el África Occidental. Y Luis, una cosa importante, y es que la gente piensa, sobre todo a lo mejor gente joven, emprendedores, que la Cámara de Comercio es como si fuera un club privado de grandes empresarios o de algo así, y es todo lo contrario, es una casa absolutamente abierta a la sociedad civil, a la sociedad empresarial, para que puedan ir allí a hacer muchísimas cosas. ¿Eso cómo se explica? ¿Por qué tú a lo mejor en tu labor como presidente has abierto, yo creo, esa casa a muchísimas personas? ¿Qué hay que hacer para que una persona que, por ejemplo, tenga una inversión o unos ingresos, perdón, de 1.500 euros al mes, un autónomo, para que decida ir a la Cámara de Comercio a preguntar allí lo que sea? El apoyo a la emprendeduría la tenemos en dos maneras. Una, lo que es la tramitación formal de la creación de una empresa y una ventanilla única empresarial y que en un único espacio físico sacas toda la documentación para la puesta en marcha. Y la más importante es el asesoramiento que tienen los jóvenes emprendedores de nuestra isla, donde no solo tienen un servicio de apoyo al inicio, tienen información, le hacen una especie de cursos cortísimos en el ámbito fiscal, en el ámbito comercial, en el ámbito tecnológico, se le implanta un kit digital si lo quisiese. En definitiva, todo lo que es el apoyo a la emprendeduría lo tiene en la Cámara de Comercio de Gran Canaria y totalmente gratuito, sin tener que pagar ningún costo de nada. Es que esto es increíble porque hay muchas empresas, sobre todo jóvenes, que contratan a determinados servicios privados y no saben que hay un servicio gratuito en la Cámara de Comercio, sobre todo para la gente que empieza. Y esto del gratuito hay que ponerle valor. Es importante porque muchos de ellos tienen escasas posibilidades económicas y, por ejemplo, ya que hablé del kit digital, que es una estructura que tiene un coste de casi 3.000 euros, que se le implanta en las estructuras de este futuro emprendedor. Y fíjense que hemos llegado a implantar este sistema. En Gran Canaria hay 53.000 empresas y eso lo hemos implantado nosotros en 17.000, entre pymes y autónomos. ¿Y qué edad media? A lo mejor es un dato que no sabes exactamente, pero más o menos una cosa global. ¿Qué edad media tiene el empresario que se acerca a la Cámara de Comercio? ¿Es una edad muy avanzada o hay gente joven que se acerca a la Cámara de Comercio? Se acerca gente joven, pero te diría que la mayoría son gente que ha podido perder su trabajo, que eran empleados y hoy día quieren convertirse en autónomos o en empresarios. Y ya estamos hablando de raspando los 40 años, ese perfil de emprendedor que nos llega a la Cámara de Comercio es de esa edad, ¿no? También hay mucha mujer, el tema del sexo femenino ha aumentado muchísimo en las peticiones, con lo cual yo creo que es tremendamente importante. Pero yo creo que el mensaje que tenemos que dar a la emprendeduría, que vayan a la Cámara de Comercio, que de una manera gratuita van a tener un nivel de información y de formación que le va a ayudar mucho en la puesta en marcha de la empresa. Fíjate que es un dato que tú estás diciendo, que hay mucha gente que ha perdido el empleo y que decide emprender, que esto es una cosa absolutamente valiente, es un paso valiente, porque emprender no es fácil en este país, hay muchísima burocracia. De esas empresas tienen también un poco el dato de cuántos aguantan los 3 primeros años o cuántos fracasan. O sea, ¿sirve realmente la Cámara de Comercio para un acompañamiento para que esas personas no fracasen? Sí, sirve porque justo reducimos el fracaso, que lo hay, y es importante. Hay un fracaso muy grande en muchos emprendedores que al año o a los 2 años, por aburrimiento, por estar poco preparados, no han podido continuar. Y justo lo que pretendemos es la consolidación, más que la creación de la empresa, que viene per se, la consolidación de la misma, ¿no? Oye, Luis, siempre se ha dicho que Canarias, y lo hemos hablado en privado muchas veces, yo escribí un artículo de opinión sobre que Canarias tenía que ser el hub tecnológico en España y también en Europa, porque tenemos unas ventajas fiscales
que muchos peninsulares desconocen, que muchos europeos desconocen. Aquí tenemos el IGIC, la SEC, tenemos el RIC, tenemos muchísimas ventajas y muchos emprendedores tampoco conocen realmente cómo es por la dificultad, porque tú te lees un poco lo que es el REF, te lees la SEC, te lees el RIC, es decir, hay que ser un poco, como decía una persona con la que yo trabajé mucho tiempo, eso es para listos. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde la Cámara de Comercio y también desde las empresas para que esa gente conozca realmente de una manera sencilla que puedan hacerlo? ¿Estamos desaprovechando las ventajas fiscales que tiene Canarias para los empresarios emprendedores? Por un lado, sí, efectivamente el gobierno canario nuestro ha creado un comisionado para la difusión del REF, está haciendo una labor de información del mismo. Hombre, todo lo que pudiera hacer el RIC o la deducción por inversiones, prácticamente son los asesores fiscales te lo llevarían. Después la SEC tiene unos condicionamientos, ¿no? Que tiene que tener 5 empleados, una inversión mínimo de 100.000, quedan sectores excluidos como turismo y construcción. En definitiva, pero lo que dice Sergio, que sí que nosotros nos da mucha pena, pero estamos trabajando para que esa pena se convierta en una estrategia, es en el desaprovechamiento nacional de la ubicación de las Islas Canarias. Y cuando digo ubicación, no solo geográfica, sino como tú bien dices, de estos instrumentos de apoyo, ¿no? Qué pena no haber tenido una estrategia nacional para el refuerzo de Canarias para el África Occidental, ¿no? Yo he intentado, no, presido una asociación de cámaras euroafricanas, donde también pretendemos meter esto. Hemos trasladado a la presidencia de la Cámara de Comercio de España esta inquietud con soluciones específicas que tenemos que ver. Ya el puerto de Las Palmas tiene que estar en el grupo A de los puertos de España. Ya se ha quedado el cuarto en todos los niveles. El puerto de Las Palmas es un puerto muy bueno en todo. Es como ese estudiante que no saca una matrícula, pero tiene todo sobresaliente y tiene 6 sectores en los que eres bueno. Eres bueno en cruceros, eres bueno en reparaciones navales, eres bueno en ayuda humanitaria, eres bueno en contenedores. Y en todo está en las grandes líneas. Nuestro puerto Las Palmas tiene que entrar ya en el grupo de grandes puertos, porque eso significa también recibir buenas inversiones. A mí que me gusta poner muchos ejemplos o anécdotas para que la gente recuerde el por qué. Vamos, hablando de esto, tú imaginas un extranjero, un noruego, que tenga 500.000 euros disponibles para invertirlos, haya venido de vacaciones a Canarias, se haya dado cuenta de lo que es porque pasó aquí en un hotel o en una casa alquilada y se dio cuenta de lo que es esto, el clima que tenemos, las infraestructuras que tenemos, cómo tenemos montado Canarias, que en verdad es espectacular porque tenemos unas infraestructuras que no muchas veces se ponen en valor, pero las tenemos. Una conexión con el mundo, estamos en el centro del mundo, como digo yo, estamos al lado de África, estamos al lado de América Latina, estamos al lado de Europa, pertenecemos a Europa. Si tiene 500.000 euros para poderlos invertir, ¿cuánto tardaría esa persona en poder estar operando en Canarias? Es decir, ¿la burocracia se hace muy pesada para que ese inversor se canse? La burocracia es pesadísima. Si solamente es crear la empresa, porque la empresa no tiene que pasar por filtros medioambientales, de inversiones como puede ser, nos ha pasado con el Loro Parque, con ese tipo de cosas, que ahí sí que la burocracia ya desanima a cualquiera, pero si se queda a lo mejor trabajando en una empresa de trading o de servicios, no es un gran hándicap. Yo de los hándicaps más grandes que veo a Canarias es que tenemos muy buena conexión cuando miramos hacia arriba, hacia Europa, pero la perdemos cuando miramos al este y al oeste. Con África y con Sudamérica tenemos que pasar por Madrid para cualquier conexión. Fue una pena en su día que Iberia, cuando era una compañía, no se lo puede criticar porque es una compañía privada que toma sus decisiones y hay que respeto absoluto a las decisiones del tema. Pero es verdad que durante un año nos cargó 5 destinos africanos. Y ahora para poder ir a África tenemos que ir a Londres o a París. Y eso nos complica muchísimo nuestra situación. Gracias a que Vinter, la compañía canaria, ha cogido y ya vuela de manera regular a 4 destinos africanos y nos acerca a ese continente. El resto se nos ha complicado mucho con la pérdida de 5 conexiones que venían de Madrid a África. Una pregunta para que te mojes, sin ningún tipo de complejo. Tú, Luis, hablando de este tema también, ¿qué hay que cambiar en la administración canaria? En este caso, vamos a hablar de la administración general, también del Estado, autonómica, incluso local. ¿Qué es el verdadero cambio que necesitan los emprendedores que un día abran las noticias y digan
el gobierno ha cambiado esta forma de hacer las cosas y el emprendedor diga, por fin? Primero, reducir el absentismo, absolutamente clave, que no solo reducimos, va increciendo el absentismo. Segundo, mejorar la productividad. La gente se queja, y con mucha razón a veces, de que los salarios son los salarios. Los empresarios se quejan también que la productividad va muy acompañada. Y estos valores los tenemos que proteger, que reducir, y para mí sería la principal estrategia española. Cuando vemos las cifras de España, en general, bueno, España, las cifras, de manera en la macroeconomía, no está tan mal. Sí, las cifras no son tan mal. Uno dice, bueno, ¿cómo le va a ir mal con casi 100 millones de turistas y con miles y miles de millones de fondos europeos? Bueno, sí, que si no va mal es para matarnos. Pero es que nos podría ir mucho mejor si tuviéramos una normativa, Sergio, pro empresa. Y ahí es donde tenemos que luchar todas las instituciones. Porque hay una especie de complejo que piensa mucha gente que los empresarios son personas con sombrero de copa puro y Mercedes. Y eso es falso, porque un panadero es un empresario, claro, y que crea empleo porque tiene en la panadería a 3 empleados y a lo mejor por la burocracia, por lo que sea, no contrata al cuarta porque no puede, o por los impuestos también, que este es otro capítulo que no vamos a tocar hoy, pero que lo del tema de los impuestos es una cosa... La presión fiscal es increíble, brutal. Es increíble. Es brutal también. Y hablando de esto, para que las empresas tengan también ayudas, en la Cámara de Comercio se ayuda mucho a que esas subvenciones que hay una barbaridad de subvenciones en este país, que también es otro capítulo que habría que ver si todas las subvenciones valen o no y si están verdaderamente justificadas, pero hay muchas subvenciones para empresas, sobre todo para emprendedores. Se detecta en la Cámara de Comercio que la dejan de pedir por la dificultad que es. ¿Y qué asesoramiento se da en la Cámara de Comercio para que eso se lleve a cabo? Mira, nosotros gestionamos más de 40 programas de ayudas públicas a las empresas, en general, no todos al mismo tiempo. Unos van terminando y otros se van haciendo. Y después tenemos un servicio de apoyo para que muchos que no están acostumbrados, porque hoy día todo se tiene que hacer online, pero hemos tenido que montar un servicio de apoyo dentro de la propia Cámara para que aquellas personas muy mayores o que no tienen capacidad de tener un ordenador puedan gestionar su tramitación de la ayuda. Nosotros hemos gestionado en los últimos años, pues muy probablemente más de 1.000 millones de ayudas que han llegado a las empresas, es decir, en todos los ámbitos. Hacemos hasta ayudas que no son empresariales. Por ejemplo, las ayudas al alquiler, que en teoría, dices tú, bueno, no sería la principal razón de la Cámara de Comercio. También porque entendemos que el tema social no puede estar ausente de nuestra relación. Y gestionamos las ayudas al alquiler para personas vulnerables desde la Cámara de Comercio. Montamos unos equipos muy profesionales, muy preparados para la gestión de esas ayudas. Y ahí colaboramos mucho con la administración. Es lo que en verdad es la colaboración público-privada en mayúsculas, son este tipo de gestiones, ¿no? Que la Cámara a veces, Sergio, la gente piensa que es una patronal. Sí, por eso te decía lo del club privado de empresarios de derecho público, donde las 53.000 empresas tienen derecho a recibir servicios sin pagar un duro. Claro. Había una persona que decía, es el único club del mundo con 50.000 socios, no paga ninguno. Claro. Sí, bueno, pagan 10, porque la ley para sentarse en la Cámara deja 10 puestos para sentarse. Y probablemente tratan a muchísimos más empresarios pequeños y que tienen muy poca estructura, muchísimo más. O sea que, Luis, Canarias está dependiendo demasiado del turismo, que yo creo que sinceramente hay que defender el turismo de Canarias, porque lo que te da de comer principalmente hay que defenderlo. Y hay personas que, en fin, hay algunos mensajes por ahí que diciendo que el turismo hay que acortarlo. Yo soy de los que opina que no, pero esa es una opinión personal. Pero Canarias tiene que diversificar. ¿En qué ámbito se está diversificando en Canarias? ¿Qué se detecta en la Cámara de Comercio? ¿Qué puede haber en una década que podamos decir que compite realmente con el turismo en Canarias? Yo diría, primero, bendito turismo. El turismo no es un problema. Es la solución que nos ha dado a los canarios de tener un bienestar más o menos razonable. Ahora, dicho esto, apoyando el turismo con todas nuestras fuerzas, y ahí sí debería ser, no significa que no se hagan acciones paralelas. Se están trabajando muy bien en los sectores audiovisuales. Se está trabajando bastante bien, en menos nivel todavía en el sector aeroespacial. Es decir, que yo creo que esa diversificación es buena. El número de rodajes de películas que hemos tenido este año en Canarias es increíble. Impresionante, es decir, te quedas asombrado del tema. Y lo que significa de tener como un sector también de apoyo. Nosotros ahora nos vamos a volcar en formación para ese sector audiovisual, que tenga la gente formada.
Ahí necesitas estar formado no solo en las técnicas audiovisuales, sino también en idiomas, tienes que hablar bien inglés, ese tipo de cosas, ¿no? Pero por supuesto que tenemos que diversificar. Yo soy un partidario de que el turismo es la base de la economía canaria y no va a ser otra, y tenemos que apoyarlo, pero como bien dice Sergio, tenemos que tener siempre el rabillo del ojo a otros sectores que nos puedan dar posibilidades. Aquí no vamos a tener nunca una gran zona industrial, Claro, pero por la limitación geográfica y los alejados que están los mercados, tanto para recibir las mercancías como para mandarlas. Con lo cual, estos sectores, de esta parte del sector servicio, es la base de nuestra... Se han implantado hace poco aquí unas empresas importantísimas, están montando ahora en Marinaga, en el ámbito tecnológico, que también nos da una alegría el saber que se están instalando ahí, ¿no? Tú, Luis, eres un gran conocedor por tu trayectoria de África, conoces bien África y hablabas antes, además ponías una anécdota de lo que pasó con Iberia y que ahora la conexión con África es más complicada. Con tu trayectoria en la Casa de África y en tu trayectoria con empresas africanas, un empresario, un emprendedor que siempre está pensando, a lo mejor canario, pensando en vender en Península o vender en Europa, ¿qué es lo que hay que hacer para que sepa que también tiene un continente al lado en donde puede también crecer? ¿Qué países africanos es en los que tienen que poner el foco desde tu experiencia y qué se hace en la Cámara de Comercio en este sentido? Primero hay que quitar el bulo de que África no paga. Eso siempre estuvo presente en todas las empresas, mandar a África y después no puedo cobrar. Si hoy día no se manda nada, que no hay un crédito documentario que lo vale. Eso sería un axioma que hay que, en el minuto 1, ponerlo sobre la mesa. Que África no es para todas las empresas, que es un mercado muy selectivo y donde para ir a África tienes que tener un poco de espalda financiera para hacer el salto. Y después, como todo en la vida, el mejor estudio de mercado para un empresario nuestro, Sergio, es el olfato. Es decir, aparte de darle estadísticas de cuánto cuesta ponerlo allí, si tienes aranceles, si no tienes, es llevarlo, que vaya al mercado. Ahora hablamos de cuáles. Llevarlo al mercado. Y él, con su olfato y con los años que lleva trabajando en su tienda o en su negocio, va a saber si aquello le vale la pena o no le funciona. Claro. De eso de quedarme aquí y hazme un estudio de mercado a ver si yo puedo poner mis productos en Senegal, pues yo no estoy tan convencido. Nosotros siempre éramos de la opinión, cuando yo estuve en Casa África, de llevarlos a los mercados que entendemos más adecuados. Ahí hay algunas economías que están razonablemente bien para el mercado africano. Me estoy refiriendo, porque yo no toqué el África árabe, yo toqué el África subsahariana, con lo cual me especialicé más en el sur. Pero hombre, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria es complicado, pero es un buen mercado, es grande, pero no. Son mercados a los que se puede, Gambia, también en el ámbito turístico, son mercados a los que se puede acercar uno sin problema. Y pues tiene una prueba muy cómoda que es Cabo Verde. La digitalización y la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, las empresas quieren meter la inteligencia artificial, no saben ni cómo en su empresa. Hay gente que les está diciendo que tienes que meter inteligencia artificial, a lo mejor no te hace ni siquiera falta ahora, a lo mejor más adelante así. Desde la Cámara de Comercio se ha hecho un proyecto para que las empresas se digitalicen a través de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido están trabajando en esto? Mira, hemos creado un departamento específico de innovación donde está eso. Hemos fichado a uno de los mejores profesionales que había aquí, de una consultora muy conocida. No le gustó que se lo levantáramos, pero se lo levantamos, porque el mercado es así de duro, de ingrato a veces. Y hemos montado un departamento muy potente en esa área. Y esto va unido a lo que te dije antes, ¿no? Que es la implantación del kit digital. El kit digital es un proyecto de fondos de la Unión Europea, un Next Generation, que el Estado español se lo dio a la red de cámaras. La red de cámaras es la costura española. Hay 85 puntos. Tú le das a la Cámara de España en Madrid, vas allí y le das un producto y automáticamente está colocado en 87 puntos. A ver quién hace eso hoy día en España con las autonomías. La única institución que lo puede hacer es la Cámara. Y se han instalado a través de este programa 1.200.000 empresas en España han colocado el kit digital. El kit digital te llega de manera gratis en el minuto 1. Si tú, bueno, claro, como gratis todo el mundo lo coge, no, pero es que lo que después siguen pagando ellos, porque no se los quite, por tenerlos mantenidos, es inmenso. Y si esos datos de 1.200.000 de la península lo traemos a nuestra isla, de las 53.000 empresas de Gran Canaria,
hemos llegado a 17.000 a fecha de hoy. Es tremendo el dato. Con lo cual el dato no está mal. Por supuesto que la IA está ya en nuestra vida, está absolutamente integrada en nuestras estructuras, ya casi es impensable no hacer nada con la IA, y ahí ese departamento trabaja en este proyecto de seguir digitalizando nuestras pymes, que yo creo que es la base verdadera del éxito de Canarias, ¿no? Luis, tú llevas vinculado a las instituciones empresariales cerca de los 30 años o más de 30 años aproximadamente. Más de 30 años. En toda esa trayectoria, ¿qué es lo que más te ha servido como experiencia y que digas tú, en fin, esto es lo más importante que yo he hecho de cara a la sociedad como servicio público? Porque aunque no haya sido un cargo público, entre comillas, un político o lo que fuera, sí hay un servicio público. ¿Qué es lo que más te ha servido? Bueno, yo en esos años tuve un paréntesis, que fueron los 5 años que trabajé en una institución que lleva la diplomacia española para África, que es Casa África, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ahí, pues, ya yo entré ahí porque ya venía con un bagaje africano, que nosotros en la Cámara de Las Palmas, que muchas veces la gente no lo sabe, los pabellones españoles en África se lo daba el Ministerio de Economía, todos los ministerios de los diferentes colores, se lo daba a la Cámara para montarlos en el continente africano. Yo empecé mis años como abogado en Secapime, con lo cual siempre estuve muy pegado a la pequeña y mediana empresa, siempre. Y yo siempre digo que en la Cámara de Comercio lo que más te gusta es ver entrar a pequeños empresarios a hacer consultas, ¿no? Ese día a día, de manera callada, esto es lo que más te da el sentimiento de ser útil a la sociedad. Y aparte de eso, la gestión de los programas, que después cuando le llegan los ingresos a las cuentas corrientes de los pequeños empresarios a través de la Cámara, que no es dinero de la Cámara, es dinero del gobierno, pero que nosotros les transferimos, ellos también notan la utilidad de la institución, ¿no? Y al final lo que nosotros hemos querido es tener una institución que sea seria, que sea fiable y que sea útil. Es decir, si conseguimos esas 3 cosas, lo hemos conseguido. Y en mi vida profesional, yo siempre tengo que agradecerle en su día a Ángel Ferreras, que fue un famoso prohombre aquí en la isla de Gran Canaria, los mayores lo recordarán, los jóvenes ninguno, que me rescató de Secapime y creó la plaza de director general de la Cámara de Comercio porque quería ficharme en aquel momento. Era el momento en que habían quitado las cuotas obligatorias. Yo siempre voy de salvador de instituciones, ¿no? Y hoy día, pues lo mismo. Este club que te dije antes, que tenemos 50.000 y nadie paga, Sergio, tenemos 50 empleados gestionando 50 proyectos. Y te diría, con miedo a equivocarme, igual estoy equivocado, creo que es la estructura empresarial o económica con mayor presupuesto de las Islas Canarias. No. ¿Y en qué nos hemos centrado? Pues una vez estabilizada financieramente, en ser un auténtico vendedor de Gran Canaria. ¿Cuál es nuestro fin? El desarrollo económico de la isla. Todo aquello que nos llega a la Cámara, que provoque desarrollo económico, nosotros lo vamos a apoyar de manera directa. Y eso es nuestro objetivo principal. No todo ha sido fácil. En esos 30 años entiendo que habrán habido sombras, habrán habido momentos difíciles, y si tú tuvieras que recordar un momento difícil o una toma de decisión, que empresarialmente y políticamente lo más difícil en esas profesiones es tomar decisiones, porque al final la decisión llega arriba y el que está arriba la tiene que tomar, la última decisión. ¿Cuál dirías tú que esas personas que nos puedan estar viendo, me siento identificado con Luis porque yo también tuve que tomar una decisión en ese aspecto, un cambio, una decisión, personas? Te diría pasar de un día a otro de ser una institución pública con ingresos garantizados a tener que buscarte la vida. Claro. Pasar de público a privado en un año es tremendamente difícil. Pensemos ahora en instituciones públicas, Proesca, Gesplan, Gestur. Le diga, señores, mañana no llega dinero de la financiación del gobierno de Canarias o del Estado español y usted tiene que buscar la financiación privada. Eso significó, Sergio, en su día, el despido de muchísimas personas en la Cámara de Comercio. Fueron los momentos más duros. Tenemos que decir, si el barco no lo vaciamos, nos hundimos todos. Si sale algo, y ese algo pensemos que son personas, y son familias, eran padres de familia, podemos llegar a la orilla y escapamos. Y hubo que tomar esas decisiones que fueron muy difíciles en aquel momento, pero que hoy día lo vemos ahora en positivo. Y tú, qué bueno poder ahora trabajar una institución que hemos conseguido
una estabilidad financiera. Bueno, Luis, para terminar y para que te puedan conocer un poquito más, y a lo mejor te tienes que mojar un poco porque tienes que elegir, porque, por ejemplo, la primera que te hago es que me digas un empresario canario que tú admires. Empresario canario admiro muchísimo. Si tuviera que decir en su momento, yo le tengo, además antes lo nombré, le tengo un reconocimiento a Ángel Ferreras, que me pareció un empresario extraordinario, me pareció un hombre al que le debo mucho. Yo me quedé sin padre muy joven y él, sin conocerme, me contrató. Y para mí fue siempre una referencia. Hoy día todos conocemos los grandes empresarios que hay. Es mejor no nombrar a ninguno vivo. Porque el problema de uno vivo es que tenías que coger la lista y ponerme a hacer una lista de 25 y se me van a quedar 25 fuera. Entonces, Sergio, no es un tema de no mojarme, es un tema de que uno vivo es muy duro. Pero bueno, yo creo que en el sentir de todos, sí, sabemos quiénes son los grandes empresarios que hay aquí, que todos han empezado, la gran mayoría, de abajo. Aquí casi ninguno ha heredado las empresas que hoy día. Y muchos de ellos de familias humildes. La gran mayoría de familias humildes, lo bien que lo han hecho y que le estamos muy agradecidos y que muchos de ellos los tenemos en la Cámara apoyándonos ahora. Con lo cual, imagínate tú el orgullo de estar con ellos, ¿no? Y Luis, ¿un país al que deberíamos de copiar desde España y desde Canarias? Te diría que, hombre, los países nórdicos siempre son referencia de países importantes. Panamá puede ser también un ejemplo de una actividad comercial brutal. Es verdad que tienen su canal, ya de por sí lo lleva, pero bueno, adornar todo eso no significa esto. La verdad que desde Canarias lo que sí tenemos que mirarnos es cuántas otras islas han podido también, que tienen un PIB parecido al nuestro, son también referentes mundiales. Habla caso de Hawái con Estados Unidos, ¿no? Cómo han trabajado un tema del turismo por encima. Y después, en el resto de países, Sergio, es que tienes tantas cosas positivas y negativas que te quedas asombrado. Yo de pequeño, para mí, Francia era un espejo. Hoy día Francia casi no es espejo prácticamente de nada, ¿no? Con una administración pública brutal, donde el sector privado, salvo algunas grandes empresas que los tienen, pues no ha llegado a prosperar. El norte de Italia efectivamente no funciona bien, pero pues el sur se les ha quedado muy descolgado, mucho peor que el sur de España. Nunca me he puesto a pensar en una referencia de país que pudiera ser un espejo para nosotros. Yo creo que tenemos un país tan bueno nosotros. Sí, eso es cierto. Bueno, eso es cierto. Tan diverso, tan potente, que no tenemos que fijarnos en otros, sino intentar nosotros tener que en definitiva lo que pretendemos que es que se cuide a los que generan empleo y riqueza, ¿verdad? Y tengamos un gobierno que sea pro empresa, porque eso significa que todos vamos a vivir mejor. Y lo que nos interesa a todos es el bienestar de la población, ¿no? Claro. Luis, ¿más turismo o más industria? Todo. Más turismo, más industria, más comercio, más tecnología, más audiovisual, más de todo. Yo creo que de todo tiene que haber más. No hay que ponerle límites al turismo, en absoluto, como no hay que ponérselo a nadie. Yo siempre he dicho, te lo dije la frase antes, el turismo no es un problema, es la solución y una bendición para Canarias. Cuidémoslo porque de ahí dependemos mucho de la economía nuestra, ¿no? Si mañana tuviera 25 años, que ya lo quisieras, sí, y por lo que fuera tuviera 25.000 euros ahorrados porque te vino de familia, porque has trabajado desde muy temprano, ¿por qué esos 25.000 euros, ese chaval de 25 años, en este caso tú, los invertirías en Gran Canaria? Yo los invertiría en Gran Canaria sin duda. Yo no me iría de aquí. Me pondría a pensar con esos 25.000 en qué sector hacerlo. Y muy probablemente me iría a los sectores que tienen futuro hoy día. Antes lo hablamos, todo el tema de la digitalización, el tema audiovisual, todo ese tipo de sectores. A mí me podría gustar mucho lanzarme a uno de ellos, ¿no? Y lo que más me gusta a mí es el comercio exterior. Yo soy un enamorado del comercio exterior. Creo que nuestras empresas, algunas más tienen que salir, porque además apuntarlas si aquí tenemos alguna crisis. Es decir, esto no se ve como que saco el dinero fuera, sino como un apuntalamiento a lo nuestro, ¿no? Yo estoy convencido que si tuviese algo de dinero, lo montaría en estos sectores, pero también haría una inversión, una incursión fuera, gastarme de los 25.000 o 1.500 para hacer una incursión fuera, ir a ferias potentes del sector que me gusten, para ver lo que se mueve y sobre todo trabajar ahí, ¿no? Luis, y la última, un poquito más personal,
¿qué es lo que te gusta hacer, Luis? En tus momentos que no estás en la Cámara de Comercio, ¿qué es lo que te gusta disfrutar? A mí me gustaría decir que hago deporte, pero no lo puedo decir porque no lo hago. No lo hago. Lo que suelo hacer mucho, y lo digo siempre, es yo soy un friki de la geopolítica. ¿Ah? Sí. Y entonces... Pero eso tiene que ver un poco con la Cámara de Comercio, entonces no desconectas. Bueno, pero me pongo a leer los libros mejores que hay, los mejores artículos. Ahora me estoy leyendo uno de un chino que se llama A Toda Máquina, que lo recomiendo, Dan Wang, un chino con 7 años se fue a Canadá y hace una comparativa entre Estados Unidos y China, entre los dos, diciendo lo bueno y lo malo de cada uno. Y un poco el resumen que dice él, dice, a veces China está mejor que Estados Unidos porque el gobierno chino son todos ingenieros y en el gobierno americano son todos abogados. Dice, y eso puede marcar el futuro de uno y de otro de los dos países. Decía, ¿no? En definitiva, yo durante el fin de semana me dedico a la familia, tengo 3 nietos que me lo dejan de vez en cuando y después lo único que me apetece mucho es leer sobre esa materia, ¿no? Qué bien. Pues, fui un tenista, no iba a decir bueno, fui un tenista razonablemente bueno en mi época, después lo dejé, pero me pasé durante toda mi infancia y toda mi juventud jugando al tenis. ¿No tendrás fotos? Tendré fotos, claro que tengo fotos, muchísimas fotos, las tengo guardadas, esto ni las saco ya porque parece ya el abuelete sacando las fotos antiguas, pero durante muchos años me dediqué mucho al tenis, es un deporte que me encanta, pero no lo practico. Bueno, pues Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar este ratito contigo y muy, muy, muy agradable, muchísimas gracias. Igualmente, ha sido un placer enorme y gracias por invitarme, Sergio. Muchas gracias a ti. Gracias.